Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. Bienvenidos a un podcast más. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Gracias a todos por seguirnos escuchando. Gracias por su preferencia, su resistencia y su valor. ¿Qué les pareció el podcast anterior? El podcast con Lili Barba. Tenemos queridos invitados este año. Les van a gustar. Evidentemente hay muchos que hablan acerca de locución, otros de doblaje y bueno, otros temas. También vamos a tener gente que habla de la radio, de stand-up, de hablar en público. Así es que sigue conectado con nosotros. Nos han pedido que regrese Héctor Gómez, el psicólogo, que está en el podcast que habla de miedo a hablar en público, que ha sido de los más escuchados. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo mucho. Y lo vamos a tener seguramente en breve también a Alfoniatra y muchos invitados más. Créanme, estamos trabajando intensamente para que este año el podcast, bueno, pues se escuche por mucha gente y le sea de utilidad a todos ustedes que nos escuchan. Me encanta leer sus comentarios en las redes o pues que nos mandan correos a podcast@mfilio.com diciendo que les ha sido de utilidad el podcast y las cápsulas que publicamos también en YouTube, en Instagram. Y me da mucho gusto porque, bueno, vaya, mi labor como locutor, voiceover, actor, voice actor, como les dicen ahora, pues es muy entretenida, es muy divertida, es muy bonita, pero si esto no se comparte con la gente, pues no sirve de nada. No deja nada para los demás, pues no tiene sentido. Entonces yo creo que una de las cosas más bonitas es, además de hacer lo que te gusta, poderlo compartir con los demás. De repente piensas, bueno, pues es que a lo mejor no les va a funcionar igual porque pues tendrías que ser yo, pero sin duda algo se te quedará y será de utilidad. Fíjense, yo siempre pienso, si cuando yo empecé, pues hubieran habido estas escuelas que enseñan doblaje y locución como se hace ahora, porque hay muchas que son serias, y talleres y gente en las redes compartiéndonos tips y compartiéndonos información al respecto, pues hubiera sido otra cosa. Entonces no hay pretexto. Si a ti te llama la atención mejorar en tu capacidad de hablar, mejorar en la actuación, en la locución, pues hay muchas cosas que hacer. Así es que este podcast es para ti. Es para que la pases bien, para que nos compartas tu opinión y de veras gracias a todos aquellos que escriben, los leo a todos. Me llena de alegría. Oigan, estoy incursionando ahí en el TikTok, pero soy re malo, no entiendo cómo hacer un video. Les prometo que me voy a aplicar. Ya vi que mucha gente está haciendo el sketch que pusimos aquí cuando hablamos del Rey Julien, el de, ¡ay, tómate este sacrificio! No, gracias, ya estoy lleno. No, pero por favor, ya tú muy flaquito. Oh, ¡qué buena onda en TikTok! ¿Cómo lo han utilizado? Me llena de alegría que estas cosas sirvan para que la gente siga divirtiéndose. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso y me encanta poder hablar de este tema porque me apasiona. Fíjense, quiero contarles que yo creo que una de las cosas que me heredó mi padre, una de las cosas que más aprecio de él, es que me enseñó a utilizar uno de los instrumentos más maravillosos que tiene el ser humano. Es un instrumento que dicen que es de los primeros que se enciende al nacer y que es de los últimos en apagarse en el ser humano antes de morir. Y es ese sentido, ese instrumento que estás utilizando justamente ahorita que me estás escuchando. Es ese instrumento que nos permite identificar voces, experimentar emociones, reconocer a personas, a situaciones sin necesidad de verlas y que también nos ayuda para poder controlar nuestra propia voz. Sí, estoy hablando de el oído. Y hoy en el podcast de Mario Filio hablaremos, pues bueno,
cómo mejorar, cómo poder desarrollar un buen oído. Y hay algunas cosas que son indispensables que hagamos si tú no las haces a ponerlas en marcha a partir de ahora. Y primero conocer cómo funciona el oído. Fíjense, el otro día me decía alguien, ay, este podcast se vería padrísimo en YouTube, ¿por qué no lo haces con imagen? Y tuve un invitado que vino y que siempre hace videos en YouTube. Y yo decía, bueno, pues y si lo grabo, no, pero pues voy a quedar mal porque no lo hago muy a menudo esto. Yo creo mucho en el podcast como un formato basado en la experiencia radiofónica que depende 100% de escuchar, porque las ideas se pueden interpretar de 1000 maneras y nuestra imaginación puede volar. Por ejemplo, ahorita vamos a irnos directamente a una suculenta, tranquila y relajante playa. ¡Ay, qué rico, qué paz! Las olas del mar, las gaviotas. Este sonido me fascina. Qué increíble, ¿no? ¿Qué sientes cuando escuchas el mar? ¿Qué te hace recordar? ¿A dónde te lleva? Yo recuerdo a mi madre recogiendo conchitas de playa allá en Mérida. Qué rico. Y ahora vámonos a otro lugar totalmente. ¿Qué les parece si vamos al bosque? Estamos en un lugar con muchas plantas. Se siente mucho el oxígeno. Hay en abundancia oxígeno porque estamos entre muchas plantas. El color verde predomina. Aquí, detrás de alguna planta, puede haber tal vez un grupo de animales. O a lo mejor encontremos una choza caminando por aquí. ¿Qué sientes cuando escuchas estos sonidos de lugares con tantas plantas verdes y estos sonidos de animales allá a lo lejos? El sol casi no entra, se siente la humedad, se siente un poco frío, sí, con tierra y lodo, es patinoso. Y ahora vayamos a otro lugar. ¿Qué te parece? No sé, tal vez estar en un antro bailando. ¿Qué tal, Buena música, Hey, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Con quién vienes? No, ¿cómo solo, güey? No, pues, de veras, como hay gente que va sola a los antros, ¿Cómo estás? Sí, vente con nosotros a la mesa si quieres. Órale. Ok. ¡Woohoo! ¿Y tú qué onda? ¿Qué pasó, güey? ¿No dijiste que no ibas a venir? Sí, claro, ahorita. ¿Vienes con tu prima? Perdón, señora. Perdón, la confundí. Disculpe usted, sí, cómo no. Hola, guapa. ¿Una copa? No, porque se me sube. Ay, no me le subo, pues cómo, nada más es una copa. ¿Cómo dice eso, señora? ¿Qué sientes cuando estás en un lugar con la música así? Casi siempre hablamos más fuerte, ¿no? Regresemos al estudio. ¡Silencio! Pues bueno, te quiero decir que tu oído te ayuda a conducirte, entre otras cosas, te da el equilibrio, pero en especial para hablar, pues es el monitor que te ayuda a controlar tus palabras. El tímpano vibra al recibir las variaciones de presión que llegan en el aire y que cuando entran al oído medio hacen que se muevan 3 huesos que son los más pequeñitos del cuerpo humano, que son el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesitos mueven un fluido que va a través de tu cóclea, pasa por tu cóclea y activa terminales nerviosas que detectan las frecuencias altas o bajas. Esta información va a tu cerebro y entonces tú interpretas que estás escuchando la voz de Mario Filio. Tú identificas esa voz, incluso con los ojos cerrados, puedes identificar. ¿Saben que dicen que cuando tenemos los ojos cerrados, nuestra capacidad de atención se incrementa hasta en un 70%? ¿Sabías eso?
pues cierra tus ojos si puedes mientras escuchas este podcast. Estás usando tu oído al máximo. Y tu oído es el que te va a ayudar a controlar tu voz. Mira, poder de escucharte y que te guste tu voz y que la puedas controlar es muy parecido a verte en un espejo y saber cómo estás peinado, si combina la ropa con lo que traes de calzado y así, ¿no? Si tú no escuchas tu voz antes de ir a hablar a algún lugar o de dedicarte a trabajar con la voz, pues no vas a saber qué capacidades tienes. Grábate en tu teléfono y escúchate. Eso es como espejearse, como monitorearse constantemente. Y hay algunos ejercicios muy sencillos para mejorar en la escucha. Vamos a ir rápidamente a que escuches algunos mensajes y regresamos aquí al podcast de Mario Filio, en donde les vamos a dar algunos tips, algunos truquillos para escuchar mejor. ¿Qué te parece? ¡Volvemos! Estás en el podcast de Mario Filio. En un momento regresamos al podcast de Mario Filio. Hola, mi nombre es Yajaira Escobedo y viajé desde Tijuana a los talleres de Mario, al taller de locución comercial y al de intenciones. ¿Y cómo fue mi experiencia? La verdad fue muy padre porque desde que llegué y Mario nos explicó los temas y las actividades que íbamos a realizar, me emocioné mucho, pero también me di cuenta que había muchas cosas que me hacían falta por aprender. Y no solamente de Mario, sino también de mis compañeros, porque conoces a unos grandes talentos que te hacen crecer mucho en la parte profesional también. Yo lo recomiendo ampliamente, te vas a divertir mucho y sobre todo vas a aprender de los expertos. Esta es mi experiencia M-Filio. Experiencia M-Filio. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. Gracias, ya estamos de regreso. Estoy escuchando aquí donde estoy ahorita. Estoy en una locación, de hecho estoy grabando este podcast fuera del estudio, pero estoy oyendo un avión y digo, ay Dios santo, no quiero que se meta. No, sí, ahorita se pueden meter todos los ruidos que hayan por aquí porque este justo se llama, es un podcast que se trata de escuchar. Así es que quiero que identifiques los posibles sonidos que vengan a ti a través de estos micrófonos. Y bueno, para escuchar mejor hay muchas cosas que puedes hacer. Fíjense que de pronto mucha gente pues puede desviar la atención porque probablemente es monótona la voz de quien está escuchando. Pero antes de hablar necesitamos aprender a escuchar. Dicen que nadie puede hablar bien si no oye bien y es equivalente a caminar con una venda en los ojos, ¿no? Si tú no escuchas bien, es muy difícil que puedas controlar tu voz. Bueno, pues ahí está el clásico ejemplo de cuando vas a un antro y gritas, ¿no? ¡Oye, qué güey! ¿Qué pasó? Pues porque como no te oyes, crees que también los otros no te oyen. Entonces gritas fuerte para que te escuchen. Y si te grabaras cuando estás gritando ahí, te verías totalmente descontrolado, te verías con una voz espantosa, ¿no? Acá un tip que es interesante. Lo más importante para poder activar, a tener una escucha activa, es platicar con alguien. Muchos de nosotros escuchamos para obtener información, para entender algo, para divertirnos, para aprender. Pero cuando escuchamos a alguien y estamos platicando con alguien, es bien interesante porque puedes poner en función algunos tips muy interesantes. Mira, por ejemplo, si estás platicando con alguien, lo primero que tienes que hacer es poner atención, ¿no? Y para que se note que estás poniendo atención, una de las cosas interesantes acá es ver directamente a la persona con la que estás hablando. Cuesta un poco de trabajo, pero ver al otro y poner tus 5 sentidos sobre él. Quitar las distracciones que puedan haber, por ejemplo, apagar tu teléfono o estar sentado en un lugar en donde solo lo veas a él, porque de pronto pues, si vas a tomar un café y atrás hay mucha gente, pues te vas a distraer, ¿no? Prepararte mentalmente para este trabajo de entender lo que te digan, ¿no?
tratar de no escuchar conversaciones que están al lado, de no desviarte, no, de veras poner todo tus 5 sentidos y observar el lenguaje corporal de la persona con la que estás hablando. Eso es bien interesante, ¿no? Ver cómo mueve las manos, ver cómo mueve los rasgos faciales, ¿no? Una de las cosas que va a ayudarte mucho es la postura. Si tú estás sentado y te inclinas hacia el frente cuando estás escuchando a alguien, él va a ver que le estás poniendo atención y esto te va a concentrar más hacia él, ¿no? Hay comentarios que puedes hacer al respecto que te van a ayudar además a fijar ideas. Fíjate, dicen que de lo que nos platican las personas, incluso de este podcast, la ventaja del podcast es que lo puedes oír y reoír si te interesa. Pero dicen que muchas veces nos quedamos con el 25, máximo el 50% de la información que escuchamos. No más. Acá lo interesante es repetir de pronto algunas de las frases o de las cosas que te está diciendo alguien, ¿no? Para que puedas afianzarlas. Si tú solamente estás escuchando, observando y poniendo tus 5 sentidos, pues de repente repetir algunas de las cosas que te está diciendo tu interlocutor sirven para afinar tu capacidad de escucha. No tener juicios, también es muy importante no juzgar, solo voy a escuchar, ¿no? Y también responder apropiadamente de acuerdo a lo que te están diciendo, ¿no? Ser asertivo en tus respuestas. Hicimos una vez un ejercicio en el que una persona tenía que hablar y el otro no podía pues más que escuchar, y créeme que se desconcentra, se desconecta y pierde mucha de la información. Pero en cambio, si tú puedes preguntar, si tú puedes reafirmar, ok, entonces tú vivías en Mérida, ok, no conociste a tus padres, bien, repites un poquito lo que te está diciendo el otro, créeme que se van a fijar muchas cosas en tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos poner atención, mostrarle al otro que estás escuchando, tener este feedback, no tener juicios y responder apropiadamente según lo que te están diciendo. Estos son tips para tener una buena escucha en una plática, ¿no? Hay otros ejercicios que te pueden ayudar a afinar tu oído, y mira que esto es algo que hacen mucho los audiólogos, y te meten en una cabina y ponen sonidos muy bajitos con frecuencias de verdad muy bajas y luego otras muy altas, y te dan un botón para que lo aprietes cada vez que oigas un sonido. Te dicen, a ver, cuando escuche la frecuencia apriete el botón, ¿no? Y se prende una luz. Entonces ellos se van dando cuenta si tu oído está bien o has perdido audición. Eso es una cosa bien importante, ir a ver al médico, al otorrino, o hacerte una audiometría para ver si estás bien. Fíjate, dicen que cada vez que nos exponemos a frecuencias altas, a altos decibeles, por ejemplo, cuando vas a un antro o cuando te pones audífonos, se mueren parte de las terminales nerviosas que están en la cóclea, en el caracol, ahí en el oído interno. Pierdes, evidentemente, audición. Es muy común que vayamos a menos, los seres humanos, con el paso de los años, a menos audición. Yo recuerdo que mi padre, que se dedicó a la imitación, ¿te acuerdas que ya te he platicado más de un episodio de mi padre, Tilín, el fotógrafo de la voz? Pues sí tenía buena voz, pero básicamente lo que él tenía era un gran oído, porque el oído controla la voz. Yo escuchando, por ejemplo, ya tengo unos audífonos y estoy oyendo que lo que estoy diciendo, yo me doy cuenta que ahorita estoy hablando más bajito, ¿ves? Y si voy a gritar, pues me alejo un poquito del micrófono para no pegarte fuerte, ¿no? Vaya, es muy importante el oído para controlar la manera en la que hablamos, en la que utilizamos nuestra voz. En los talleres les enseñamos a la gente un ejercicio bien interesante que se llama shadowing. Shadowing, pues es, como lo dice su nombre, un sombreo. Y es ir copiando lo que oyes y repitiéndolo con una diferencia pequeñita de 1 segundo máximo entre lo que oigo y lo que digo, de tal manera que no memorizas, únicamente escuchas, repites. Es como el apuntador electrónico que se utiliza en las telenovelas, en las televisoras, que muchas veces los actores ni se saben el script, pero hay una persona dictándoselos en el oído. Pero ahí es un poco más complejo porque pues también les dicen los diálogos de los demás y hacia dónde volteen y qué hagan y cómo caminen, ¿no?
Pero, por ejemplo, para hacer shadowing es muy fácil. Si tú estás escuchando este podcast, tú podrías estar repitiendo justo ahorita todo lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Escucho y repito, escucho y repito. Si tú quieres, vuelve a poner el podcast desde el principio y velo repitiendo. Te vas a dar cuenta que puedes ir escuchando y repitiendo, sin memorizar. No es un juego de memoria. El shadowing es un juego de escucho, repito, escucho, repito. Insisto mucho que, bueno, este es un ejercicio que hacemos en los talleres, les enseñamos a hacerlo acá y es sumamente divertido. Vamos a ir a un corte y regresamos nuevamente y ya nos vamos a despedir en un ratito más, pero escuchen esto a ver qué les parece. Ya volvemos. En un momento regresamos al podcast de Mario Filio. ¿Te pones nervioso al hablar frente al público? ¿Te sudan las manos? ¿Te falta el aire? ¿Te tiembla la voz? ¿Quieres lograr una comunicación efectiva con tu audiencia? Soy Mario Filio, publicista, actor y locutor desde hace más de 30 años y en el taller Tu Voz es tu Imagen te comparto ejercicios y técnicas para mejorar al hablar frente a 1, 2, 10 o más de 1000 personas. Próxima fecha, 4 de marzo. Más información e inscripciones visita mfilio.com o escribe a liz@mfilio.com. Tu voz es tu imagen. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. ¿Cómo hay voces que escuchamos que nos llevan a vivir momentos y situaciones y a experimentar emociones, ¿no? Tú seguramente recuerdas la voz de tu mamá, de tu papá, de algún tío, de alguna amiga, de algún amigo, de algún compañero de clase, de algún profesor. Eso es muy común, ¿no? Y si al recordar esa voz te ha pasado que vives una emoción, que experimentas una emoción, es entonces que está haciendo su función, pues la voz, la palabra hablada correctamente, porque cuando escuchamos algo y además de oír lo que está diciendo, experimentamos una emoción, el mensaje se fija en nuestra mente con mayor facilidad. Asociar emociones a lo que escuchamos, yo estoy seguro que una canción, una música, una melodía que recuerdes de cuando eras chavo, seguramente te lleva a esos momentos y entonces evocamos una situación o un momento. Evocar es eso, traer un recuerdo asociado a una emoción. A veces puede ser una emoción mala, a veces puede ser una emoción buena, ¿no? Acá la jugada es que tú, ¿qué emociones quieres crear en los otros al hablar, ¿no? Entonces, pues yo te recomiendo que escuches mucha música y que te des cuenta qué estás experimentando, qué estás sintiendo, que escuches una serie de televisión sin verla, con los ojos cerrados, y trates de imaginar la escena, ¿no? E imaginar a los personajes. Ponte una serie en tu teléfono, en tu tablet o en tu televisor y no la veas, solo escúchala. Por un momento trata de imaginar cómo son las caras de los personajes, las situaciones, y después de un rato ábrelas para ver si coinciden. La ventaja, por ejemplo, de este formato del podcast o de la radio, que al cerrar tus ojos y escuchar mi voz, la de los invitados en este podcast, puedas imaginarte lugares, espacios, sensaciones. Mira, por ejemplo, ahorita me voy a tomar este cafecito. Ay, cómo me gusta el café, huele delicioso. Ajá, le ponemos un poco de crema. Eso, delicioso. Y yo te aseguro que tú puedes ver este café. Si te gusta el café, ¿no te gusta? Bueno, un té, ¿tampoco te gusta? Oh, demonios. Un tequila, un poco de pisco, ¿no? Un spritzer, perdón. Pero de veras, utilizar tu oído cerrando tus ojos es un ejercicio interesante. Tuve la fortuna de conocer a unas niñas hermosas que fueron a una conferencia que hubo de Disney hace como unos 3 años o un poco más, 4 años yo creo, ahí en la Cineteca Nacional, en donde la gente de Disney y algunos actores que estuvimos ahí estábamos hablando del doblaje, pero de pronto se levantan así en el entre el público para agradecer que debido al doblaje ellas han podido ver la magia de Disney. Eran 2 nenas
que no veían, que no ven, ¿no? Que no tienen esta facultad de la vista, ¿no? Este sentido. Lo interesante aquí es cómo las voces de nosotros les han abierto el mundo de Disney y han visto a los personajes. Solo te quiero decir qué importante es el oído. Me apasiona el tema, podría pasarme horas hablando de escuchar. Y lo que más valoro de todo esto es que tú hayas escuchado este podcast. Y vamos a seguir hablando del tema y ahora con los médicos para reafirmar mucho de esto que yo te estoy diciendo. Pero sí te quiero dejar con esto en la mente. Antes de que pienses si tienes una bonita voz o una fea voz, piensa qué tal escuchas más bien y cómo la puedes manejar. El medio de la voz no es un medio que requiera de voces muy bonitas. Es más, es muy subjetivo esto. ¿Cuál es una voz bonita? ¿Cuál es una voz fea? La verdad, se trata de saberla manejar, de saberla utilizar. Yo lo comparo mucho con las modelos, ¿no? Que andan en tacones o se visten muy guapas, así altas. Y a veces muchas de ellas son muy delgaditas o muchas de ellas no tienen necesariamente rasgos muy finos o muy bonitos. Pero lo que hacen con lo que tienen es impactar y vender y provocar una emoción. Entonces, de eso se trata, no de tener una voz preciosa, sino de saberla usar. Y uno de los elementos para saberla usar es escuchar. Entonces, ya lo sabes. Platica con otros, escucha, pon atención, haz resumen de lo que te digan. Haz todos estos pasos que te dije, desde la postura hasta repetir, hasta observar lenguaje corporal, hasta afirmar algunas cosas, no juzgar. Después, haz shadowing, repite lo que escuches en los medios grabados, tal vez este podcast, o tal vez un noticiario, o tal vez en una película. Escucha con los ojos cerrados para que incrementes tu capacidad y desarrolles tu imaginación. No hables, solo concéntrate escuchando y ve la televisión o ve una serie o ve una película. Y después, bueno, pues grábate a ti mismo, grábate y escúchate e identifica. Ahí vas a darte cuenta. Es como te digo, como si te vieras en el espejo y te ves despeinado o te ves que no combina lo que te ves. Bueno, identifica, sé honesto y compara tu voz y pídele a los demás una opinión al respecto. ¿Y cómo la oyes? De ahí en adelante hay muchas cosas que se pueden hacer y recuerda, tu voz es, yo siempre lo digo, tu voz es tu imagen, así como lo decimos en los talleres. Entonces, que sepas utilizarla es importante, ¿no? Y es impactante también si la sabes usar bien. Es bien bonito que la gente te reconozca, te identifique por tu voz. Yo se los agradezco mucho. Como les agradezco, insisto en que estén escuchando este podcast como han escuchado hasta ahorita de esta nueva temporada, ya 25 episodios y los que faltan. Así es que gracias, pásenla muy bien, diviértanse, escuchen bien y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.